Hola, qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marx Lenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadro diferente porque estamos de aniversario. Un 12 de junio, pero de 2022, se estrenó este espacio en televisión nacional y en nuestras redes digitales. Lo hicimos con un panel integrado por 3 colaboradores que han sido incondicionales a este proyecto: Cuca, Ramón y Agustín. Con el tiempo, el equipo creció y se nos fueron sumando nuevos conductores, entre ellos Montejo, Laura, incluso Arlín y Oscar. También nuevos especialistas como profesores, economistas, funcionarios públicos, campesinos, dirigentes, académicos, investigadores, nuevos técnicos, cámaras, directores de televisión. Tuvo desde el comienzo el empuje fundamental de un hombre tenaz y revolucionario, Iroel Sánchez Espinosa, quien junto a Randy Alonso asumió el reto de crear un espacio de 42 minutos para la televisión nacional sobre economía cubana. Al recuerdo vivo de Iroel, siempre batallando, dedicamos en especial esta emisión de Cuadrando la Caja. Para mí fue un privilegio realmente participar activamente, primero como panelista y después como conductor y guionista del programa durante un tiempo, durante casi 20 programas aproximadamente. Y realmente significó un crecimiento en lo profesional, porque obviamente la televisión pone retos en la comunicación de temas económicos que no tienes en otros ámbitos. Pero fue una labor enriquecedora. Señalar la figura también de Iroel, que jugó desde sus inicios en la concepción un papel muy importante, sobre todo tratando de convocar y de unificar criterios sobre cuáles eran los propósitos del programa. Y yo creo que es un programa imprescindible también dentro de la televisión, un programa imprescindible en el sentido de que sitúa en un mismo escenario a personas de diversos criterios y que quizás, aunque no siempre se logra, se lleva un nivel de intercambio que da distintos puntos de vista sobre temas además que son polémicos porque son de nuestra actualidad económica. Cuadrando la Caja ha sido un programa que ha venido a cubrir un vacío importante que había en la televisión cubana respecto al debate económico. Está abierto a la crítica transformadora que hoy necesita nuestra sociedad y siempre ha sido un espacio donde se ha dicho lo que cada especialista considera, cree, y muchas veces el debate ha servido para enriquecer las posiciones que uno trae y que uno considera que debe seguir la política económica del país. Cuadrando la Caja debe seguir en la línea en la que está, perfeccionando la capacidad de generar un debate cada vez más rico y cada vez más plural que permita traducir en el programa y llevar al programa la pluralidad y la riqueza del debate económico que hoy se está dando en Cuba, en forma de encontrar soluciones que nos permitan salir de la compleja situación económica que hoy está enfrentando el país. Y yo creo que Cuadrando la Caja permite generar ese diálogo constructivo entre especialistas y la población en general de hacia dónde debemos dirigir los caminos de la economía cubana. Y hoy, para conmemorar este segundo aniversario, vamos a conversar sobre economía del conocimiento y otros retos actuales con un panelista que, siendo fundador, nos ha seguido en esta compleja tarea de intentar cuadrar la caja de la economía cubana. Si le cuadra el tema, acompáñenos. La ciencia y las producciones de la ciencia deben ocupar un día el primer lugar de la economía nacional. Pero a partir de los escasos recursos, sobre todo recursos energéticos que tenemos en nuestro país, tenemos que desarrollar las producciones de la inteligencia. Y ese es nuestro lugar en el mundo, no habrá otro. Todas estas que se derivan del esfuerzo que estamos haciendo en las investigaciones y de los productos de las investigaciones. Porque en eso podemos competir con japoneses, alemanes y todo. Y con este material de Fidel y la ciencia, en la ciencia, estamos ya comenzando a entrar en materia y le doy la bienvenida a mi estimado doctor en ciencias Agustín Laje, que además es empresario
exitoso estatal. Bienvenido y muchas gracias otra vez por aceptar la invitación. ¿Listo para comenzar? Sí, claro, pero me vas a dejar hacerte 3 aclaraciones Perfecto, antes de empezar. Perfecto. ¿No? La primera aclaración que es importante hacer antes de entrar en el tema es que este programa Cuadrando la Caja es parte de la batalla de ideas. Esto se inventó para dar batalla. Fue bueno, Iroel fue el artífice de esto, el compañero Joel Queipo estuvo detrás de eso también impulsándolo, ¿no? Y el tema es que de las batallas no se puede rehuir. Cuando a ti te convoca para dar una batalla, la batalla hay que darle frente. Y bueno, por eso estoy aquí hoy, por eso acepté la invitación aquella vez. Y sucede que en la batalla de ideas de hoy, que estamos hablando de la batalla de ideas, estamos hablando de hace muchos años, ¿no? En la batalla de ideas de hoy, el primer combate es el combate de la economía, ¿no? Por eso es muy pertinente, ¿no?, este tema que contiene el programa Cuadrando la Caja. Y a la gente, cuando tú le dices la economía, la gente pone un punto y coma y te dice, ¿y las dificultades de la economía? Obviamente hay dificultades, hay muchas dificultades. Lo que sucede es que ante las dificultades hay dos posiciones. Es decir, en la batalla ideológica de hoy hay la posición de que asume esas dificultades, ¿no?, como consecuencia de la agresión económica de los Estados Unidos contra Cuba, del bloqueo y de la guerra que se nos hace. Y en ese caso, los que asumimos esa posición, yo me apunto ahí, como tú sabes, los que asumimos esa posición, ¿no?, estamos dando la batalla por perfeccionar la economía, impulsar la economía socialista, ¿no? Pero también hay los que quieren imponer la idea de que las dificultades son consecuencia de dificultades en el socialismo, en la esencia del socialismo, ¿no? Y eso quieren desmontar el socialismo. Es decir, que el problema de las dificultades, todos reconocemos las dificultades y a todos nos irrita mucho, es qué posición tú tomas, ¿no? En la vida hay que tomar postura. Es decir, la posición de nosotros es que las dificultades, sin desconocer los errores que tenemos los revolucionarios, que son muchos, porque esto es un acto de construcción, un aprendizaje, son esencialmente consecuencia de un proceso político que ha estado bajo asedio. Entonces, esa es la batalla que hay que dar en la ideología, en la mente de la gente. La gente tiene que, en primer lugar, cada ciudadano cubano tiene que escoger, es decir, de qué lado se pone en esa batalla. Y estoy convencido de que la mayoría del pueblo sabe de qué lado ponerse. Pero bueno, por eso es una batalla, por eso es una batalla. Y una batalla de todos los días. Y es una batalla que hay que dar todos los días. Y es una batalla de ideas, es esencialmente. Lo que pasa es que es una batalla de ideas que tiene en la economía, digamos, su frente hoy fundamental. Hay otros, pero ese es el frente Esa es la punta de lanza para enmascarar que también es una batalla política, es una batalla ideológica, es una batalla de muchos tipos. Bueno, y que se ha escogido la economía como punto débil para tratar de fragmentarnos desde el principio. Dicen que la política es una forma condensada de la economía. Entonces, bien, entonces ahora hay que dar esa batalla y hay que hacerle frente a los que llevan la normal, digamos, crítica, ¿no?, al camino del desmontaje del socialismo, y esos hablan de privatizar, de desregular, ¿no? Y ese camino los cubanos no lo queremos tomar. Simplemente no lo queremos. Entonces, quiere decir que aquí hay la primera idea, decía, que me dejara hacer 3 aclaraciones. Una es esta, que este programa lo creamos para dar esa pelea. La otra aclaración que quiero hacer antes de entrar en las preguntas que me mandaste es que, a pesar de la introducción esta que hiciste, yo no soy un empresario. Es decir, soy un trabajador de la ciencia, pero no un empresario. Lo que sucede es que en Cuba, como parte del proceso fundacional de la biotecnología en los años 90, a partir de determinados grupos científicos, se crearon procesos productivos que generaron productos que se exportaron, que generaron un ciclo económico, y en un momento de madurez, de ahí salieron empresas, ¿no?, que son las empresas que son hoy BioCuba Pharma, ¿no? Y esas empresas son una experiencia de conexión de la ciencia con la economía. Por eso el que quiera ver la experiencia de la biotecnología cubana nada más que como una experiencia científica, se está perdiendo la parte más interesante. La parte más interesante no está ahí, está en
la conexión de la ciencia con la economía. Y de un tipo específico, ¿no, Agustín? De esa relación, porque es en un tipo específico, el socialismo. Por supuesto. Tiene dos especificidades. En primer lugar, que estamos hablando de esa conexión de la ciencia con la economía en el campo de la alta tecnología, ¿no? Y en segundo lugar, que lo estamos haciendo a partir del socialismo. Entonces, por eso es que, como de ahí surgieron después empresas, por eso es que algunos compañeros, entre ellos tú, insisten en llamarnos empresarios, ¿no? Aunque yo no me siento confortable con esa denominación, ¿no? Esa es la segunda aclaración antes de entrar en las preguntas que me mandaste. Yo sé que no se siente cómodo y lo hago también un poco para provocarlo. Y lo logras. ¿Y cuál sería la tercera entonces? No, la tercera es que me mandaste una serie de preguntas, yo la voy a responder simplificando. Debo confesar que vamos a simplificar. Simplificar no quiere decir trivializar, no quiere decir superficialidades. Quiere decir encontrar lo esencial de cada problema, ¿no? A mí me gusta mucho una frase de Martí, que está en Maestros Ambulantes, donde él decía, hay un cúmulo de verdades esenciales que caben en el ala de un colibrí y que son, sin embargo, la clave de la paz pública, la elevación espiritual y la grandeza patria. Es decir, las batallas de ideas hay que darlas alrededor de esas verdades esenciales, ¿no? Por eso no vamos a entrar aquí en detalles técnicos, hay otros compañeros que saben mucho de eso, ¿no? Vamos a concentrarnos en esas batallas esenciales. Esas batallas en las que nos va la vida. En las esencias del problema. La superficialidad se la dejamos a nuestros enemigos ideológicos, que ellos son buenos en eso de las superficialidades. Ellos son expertos en eso de las superficialidades. Nosotros vamos a concentrarnos en las esencias. Dicho eso, arriba, hazme la pregunta que me ibas a hacer. Bueno, yo entonces voy a reformular la presentación de Agustín y voy a decir, Agustín, un militante revolucionario que está en los frentes necesarios para dar la batalla por ese país que queremos y que podemos tener siempre hacia la justicia social. Entonces, muchas gracias otra vez, Agustín. Este tema que tenemos hoy es además motivado, entre otras cosas, por la lectura de este libro que hace algún tiempo ya Agustín en este mismo programa me había obsequiado, y es, como usted ya sabe, Economía del conocimiento. Yo creo que empecemos entonces por una breve definición de a qué llamamos economía del conocimiento, de qué se trata, cómo en Cuba nos hemos relacionado con esta concepción y hasta qué punto hemos logrado apropiarnos de esto que es economía del conocimiento. Bueno, de eso se empieza a hablar en el mundo aproximadamente en la segunda mitad del siglo XX, los años 70, los años 80. Y es que en ese momento ocurre en el mundo, en los países industrialmente más avanzados, un cambio en los procesos productivos que hacen ponerse en el centro de los procesos productivos la llamada gestión del conocimiento. El conocimiento siempre ha hecho falta, ¿no? Pero hay sectores industriales en los cuales la gestión del conocimiento es el elemento esencial, más que las materias primas, más que los recursos naturales, más que el capital financiero. Veamos, míralo con dos ejemplos extremos, ¿no? ¿Qué limita que un país tenga una industria petrolera? Bueno, que tenga petróleo. Si tiene petróleo, lo hace. Si no tiene, no es viable. Es el punto de partida. No es el punto de partida. Ese es el concepto de recursos limitantes de la economía, ¿no? ¿Qué limita que un país tenga una industria del papel? Bueno, que tenga grandes bosques, porque de ahí sale. Ahora, ¿qué limita que un país tenga una industria de software? Nada. Ningún insumo limitante material. El insumo limitante es el conocimiento. Es decir, estamos hablando de sectores de la economía, ¿no?, en los cuales el conocimiento es el insumo limitante, y empiezan a salir en los años 80 literatura sobre esto. Pudiéramos estar hablando mucho de lo que dijo tal economista, de lo que dijo tal filósofo, ¿no? Déjame coger una cita nada más de un sociólogo que en un libro de los 80 dice: dado que el conocimiento reduce las necesidades de materias primas, mientras más tú sabes, menos necesitas, reduce las necesidades de materias primas, de fuerza de trabajo, de tiempo, de espacio y de capital, el conocimiento se vuelve en el recurso central de las economías avanzadas, ¿no? Esa es la definición. Y también, bueno, leamos o vamos a reflexionar en lo que dijo el comandante en jefe en el 93, que es lo que acabamos de oír al principio del programa, que cuando él decía la ciencia y las producciones de la ciencia deben ocupar algún día en primer lugar de la economía nacional, partiendo de los escasos recursos materiales que tenemos, ¿no? Esa es la economía del conocimiento.
En Cuba se empieza a, digamos, popularizar el debate sobre ese tema a partir de la experiencia del sector de la biotecnología, también a partir de la experiencia de las ciencias informáticas, también a partir de la experiencia de la industria electrónica. Es decir, en algunos sectores se empieza a hablar mucho de eso en ese momento, aunque realmente la gestión del conocimiento como parte de la industria, como parte de la producción y los servicios, porque gestión de conocimiento ha habido siempre, ¿no? Y tú tienes escuelas y universidades y filósofos y pensadores y escritores, ¿no? Pero como parte de los procesos de producción, ¿no? Es un fenómeno relativamente reciente en la historia. Eso irá penetrando en todos los sectores, pero hay algunos sectores donde eso es más evidente. Y en el caso cubano, en ejemplos concretos, ¿en qué campos o en qué áreas la biotecnología sin duda destaca? Pero ya en Cuba nos hemos apropiado de que esto es una metodología clave para el desarrollo de la economía, desde lo que nos estamos ocupando ahora. Mira, el tema es que la investigación-desarrollo se mete dentro de las cadenas de valor. Es decir, tú quieres caracterizar una industria, no, eso te lo estoy diciendo así un poco reaccionando a lo que me estás diciendo, y hacer una empresa, tú quieres hacer una empresa, tú tienes que montar una cadena de valor. Tú compras algo, ¿no? Materia prima, si ya vas a montar una carpintería, compras madera, clavo, lo que sea, y haces los muebles, ¿no? Y le agregas valor, ¿no? Y lo vendes, ¿no? Y eso te genera un ciclo económico. Lo que sucede es que en determinados sectores la creación de productos nuevos a partir de la investigación científica es parte de la cadena de valor. O sea, no solamente tú tienes que comprar insumos y producir, ¿no? Tú tienes que inventar, desarrollar productos nuevos. Y eso, digamos, la manera de decir eso técnicamente es que la investigación y el desarrollo de productos se introduce y son subsumidos por las empresas, por la industria. No están solamente en el mundo académico, sino están en el mundo industrial. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos otros comentarios de panelistas habituales a propósito de este segundo aniversario de Cuadrando la Caja, y al regreso quiero preguntarle cómo se inserta esto concretamente con la transición socialista. Ha sido una experiencia de verdad en la cual nos hemos crecido mucho. Hablar de la economía desde el punto de vista del socialismo cubano, basado en el marxismo-leninismo, en la defensa, por supuesto, de nuestro modelo socialista. Creo que hay que rendir un justo homenaje en este segundo año a Iroel Sánchez. Yo pienso que Iroel marcó y puso una impronta importantísima en la conducción del programa, siempre bajo el prisma del comandante jefe, las ideas del comandante jefe, en cada momento, en cada acción, en cada palabra que lo utilizábamos. Así que aprovecho la oportunidad para que este segundo aniversario de ella sea también un homenaje sencillo, humilde, pero profundo de todos nosotros hacia nuestro querido hermano Iroel. Con esa vitalidad, con ese, digamos, romanticismo de izquierda defendiendo las causas del socialismo y sobre todo el socialismo autóctono cubano, que es singular y no se repite en ningún otro país del mundo. Estamos convencidos que el programa seguirá creciendo y venceremos en este frente también, que es tan importante para la revolución. Yo creo que el programa Cuadrando la Caja, que ya cumple 2 años, ha cumplido sus objetivos fundacionales. Tener un espacio permanente en el que han confluido las miradas en torno al debate económico de académicos, de obreros, de campesinos, de directivos, de dirigentes, los organismos de la Administración Central del Estado, de empresarios. Es una oportunidad única para que, tomando un punto de partida cada domingo, se establezca un debate desde la defensa del socialismo cubano, que tiene muy claro sus principios, sus propósitos, sus metas. Me parece que mantener el programa, aunque se haya convertido en un reto en determinadas ocasiones, y esencialmente porque no todos han visto esa oportunidad que acabo de mencionar, es la vitalidad con la que tendremos que asumir estos próximos periodos, y ojalá se puedan incrementar las plataformas, los espacios, los momentos, los invitados
que tengan disposición y que tengan la identificación en el programa de una excelente oportunidad para debatir en torno a estos temas. Y antes de llegar a esta pausa y ver este segundo momento de opiniones y comentarios que agradecemos mucho a nuestros compañeros y panelistas habituales, se quedaba una pregunta en pausa que vamos a retomar por ahí la cosa, el debate. ¿Cómo se relaciona el tema de la economía del conocimiento con un país que se ha propuesto transitar hacia el socialismo, transitar de forma socialista? Y eso, ¿por qué entonces sería beneficioso para Cuba? Sí, antes de entrar en el tema del sistema socialista, déjame subrayar, ¿no?, que hay 3 razones fundamentales por las cuales esto es trascendental para Cuba, ¿no? La primera es porque nosotros somos un país de recursos naturales limitados. Recursos energéticos, recursos minerales los tenemos, porque a veces cuando tú dices no tenemos recursos naturales, los compañeros de energía y minas se ponen bravos y dicen sí los tenemos, es verdad, pero nosotros no estamos sentados arriba de un mar de petróleo como hay otros países que sí están. Es decir, ni de gas, ni de oro. Ni siquiera de grandes extensiones de tierra, porque los países que tienen enormes extensiones de tierra, bueno, tienen ahí un recurso natural para los agronegocios. Nosotros tampoco tenemos eso. Entonces, quiere decir que nuestros recursos naturales son limitados. Primera razón. Segunda razón, porque somos un país pequeño, ¿no? Y hay problemas que derivan del tamaño de la demanda doméstica, del mercado del país, ¿no? Y en tercer lugar, porque ese país pequeño ha hecho una gran inversión social, ¿no? Y una de las cosas que pasan positivas, ¿no?, con la inversión social es que ocurre una transición demográfica. Es decir, la transición demográfica, por supuesto, tiene retos y cosas que hay que asumir, ¿no?, pero es consecuencia de un esfuerzo por el aumento de la expectativa de vida de los cubanos y además un esfuerzo por elevar el nivel educacional de las mujeres, y donde quiera que se eleve el nivel educacional de las mujeres, la natalidad baja. Esa es una ecuación que no tiene excepciones. Entonces, estamos transitando a una población más envejecida, ¿no?, con una fuerza laboral que tiene una edad promedio más elevada, ¿no?, y para que esa población trabajadora sea efectiva en el proceso de producción, tenemos que salir de una economía tecnológica, ¿no? Esas son 3 razones muy evidentes con las cuales la batalla por transitar una economía del conocimiento en Cuba es una batalla de ahora, no del futuro, es de ahora. Ahora, tú me hablabas del socialismo. Sí, y que no tenemos grandes recursos naturales, pero sí hemos invertido mucho en el recurso humano. Por supuesto, te voy a dar ese dato, porque hemos invertido en el recurso humano y hemos invertido en la justicia social. Eso hay que decirlo también. El recurso humano todo el mundo lo dice, ¿no? Eso es muy evidente, ¿no? Pero se ha construido una justicia social. ¿Por qué digo eso? Mira, hay un dato que es muy evidente, que es la relación que hay entre igualdad social y productividad del trabajo. Es decir, nuestros adversarios ideológicos siempre nos envuelven mentiras, el papel celofán, ¿no? Una de las mentiras es que hace falta desigualdades para que haya productividad, ¿no? Es al revés, es todo lo contrario, ¿no? Y hay datos que son datos de Naciones Unidas. Es decir, yo tengo aquí una gráfica que a lo mejor en el programa la logran poner por ahí, la primera de la que sí, con la ayuda de nuestra directora, esa gráfica sale. Que son datos, estos son datos de la CEPAL, ¿no?, que demuestran claramente que los países más desiguales tienen menos productividad de trabajo. Es lo contrario. Es decir, la igualdad social no solo moralmente es más justa, ¿no?, sino que además es más eficiente. Entonces, bueno, y ahí tenemos una razón por la cual lo que entra en contradicción con la economía del conocimiento es el capitalismo. El capitalismo, que es un sistema que presiona a la expansión de desigualdades y que presiona a la ganancia a corto plazo, ¿no? Entonces no hay programas sociales de largo plazo, ¿no? Y otra gran verdad entonces es que a pesar de lo que se publicita de las empresas privadas, ¿no?, la realidad demuestra, los datos, podemos, para no hablar solamente con consignas, aunque las consignas hacen falta, cuando hace falta hay que decirlas, pero con datos y con hechos, hay análisis que demuestran que los principales avances tecnológicos de las últimas décadas, Internet, las nanotecnologías, las energías renovables, ¿no?, todo eso ha salido de inversión estatal. Entonces ha salido, no en Cuba, en el mundo,
¿no? Después, por supuesto, entran las empresas a beneficiarse. A buscar sus intereses. A buscar sus intereses, pero el origen porque el cortoplacismo no te da inversión en economía del conocimiento. El cortoplacismo te da ganancia mañana, ¿no? El capitalista desesperado por enriquecerse, ¿no? Los grandes avances sociales en el mundo han sido consecuencia de inversión pública, ¿no? Hay un libro famosísimo, que también lo tengo por ahí en otra de las láminas, de una economista británica, ¿no? Que se llama El Estado Emprendedor, ¿no? Que diseca las principales tecnologías del momento actual, cuál ha sido el origen de esas tecnologías. Entonces, no es que el socialismo entre en contradicción, es todo lo contrario. Nosotros tenemos que convertir cada vez más la inversión cubana en capital humano y en justicia social, ¿no? en un activo económico para el desarrollo de nuestro cubano. Fíjate, si la inversión es grande, también yo te decía que nada más que iba a poner 3 laminitas, nada más. Por ahí la tercera, ¿no? Es una gráfica que demuestra la relación entre Producto Interno Bruto y escolaridad, ¿no? Y fíjense, si la están viendo los televidentes, ¿no? Cada puntico ahí es un país. Como el puntico de Cuba se va de la tendencia, porque nosotros tenemos el Producto Interno Bruto de un país poco industrializado, como somos, pero tenemos el nivel de escolaridad de los países más avanzados del mundo. Ahí está. Entonces, bueno, por eso el socialismo es un punto de partida para transitar a la economía del conocimiento. Y eso no puedo dejar de conectarlo, Agustín, con un tema que usted también lleva muy a la par, que son las empresas de altas tecnologías. Y esto lo voy a conectar entonces con la soberanía que Cuba necesita para poder seguir invirtiendo en esa justicia social, en ese recurso humano, en ese socialismo. Bueno, vamos por parte en esos dos temas. En primer lugar, el tema del tipo de empresa. Es decir, hay un tipo de empresa que surge a partir del impacto del conocimiento directo en los procesos de producción y servicio. Ese nuevo tipo de empresa, ¿no? Es la empresa de alta tecnología. Y fíjate que aquí hay que subrayar también que en la experiencia cubana en esto, ¿no? De la experiencia de la biotecnología, que me excusan compañeros de otros sectores, pero es la que más conozco, es decir, es la que puedo describir. De ahí no solamente han salido anticuerpos y vacunas, interferones, de ahí salió un nuevo tipo de empresa. Es decir, la empresa de alta tecnología es un producto surgido del esfuerzo cubano. Es decir, este tipo de empresa que internaliza la investigación dentro de la gestión empresarial, que basa la competitividad en productos novedosos, no solo producir lo que se ha producido siempre, sino en productos novedosos, que tienen un ciclo económico completo. Es decir, completo quiere decir que se invierte en la investigación, de ahí salen productos, esos productos se comercializan, eso refinancia la investigación. Ese es el famoso ciclo cerrado, ¿no? Que tiene atribuciones y necesidades de exportación. Eso también hay que entenderlo, porque los productos muy tecnológicos tienen una demanda doméstica baja, ¿no? Nosotros en Cuba necesitaremos millones de toneladas de alimentos, necesitaremos millones de medicina, ¿no? De ropa y calzado, ¿no? Pero ¿cuántos equipos de resonancia magnética nuclear nosotros necesitamos? Es decir, necesitamos unos pocos. Es decir, ¿cuántos radares nosotros necesitamos? No, necesitamos unos pocos. Ese es un efecto de tamaño de país. Ese no es un efecto de su desarrollo, ¿no? Eso vale para Cuba y vale también para Holanda y para Bélgica. Es decir, los países pequeños tienen que hacer su ciclo financiero en la economía externa. Entonces, y eso también se entendió muy rápido en la biotecnología. Yo le decía a los compañeros una vez discutiendo esto, cuando sacamos la eritropoyetina recombinante, que es un producto de la biotecnología que se produce para tratamiento de la insuficiencia renal crónica. Bueno, la necesidad cubana es 1,5 millones de frascos al año, ¿no? Con eso tratamos todos los pacientes que tenemos, pero la capacidad productiva del Centro de Inmunología Molecular es 30 millones. Es decir, es 20 millones más que la necesidad del mercado doméstico. El resto es para exportar, porque si no exportamos no podemos refinanciar la continuidad de la investigación. Entonces salió también de ahí muchas negociaciones de proyección al exterior como consecuencia
Biocofarma tiene hoy empresas mixtas en China, ¿no? En Tailandia, en Singapur, ¿sí? En lugares que no están aquí en la esquina, ¿no? Por supuesto, en América Latina tiene negocios productivos en Brasil. Es decir, que tiene una proyección de inserción internacional y de negociaciones internacionales, ¿no? Que incluyen la negociación de activos intangibles, es decir, patentes, tecnología. Es decir, todo eso es relativamente nuevo, ¿no? en la economía cubana. Y ahí hay una experiencia de ese nuevo tipo de empresas. Que requiere entonces, y me empato con otra pregunta que me hiciste también, me voy adelantando, ¿no? Que eso conecta entonces con los cambios en la regulación y gestión económica que tenemos que hacer, ¿no? De ahí tiene que surgir, ¿no? Un nuevo tipo de gestión económica, socialista, ¿no? Pero un nuevo tipo de gestión económica. Además, no hay nada raro en eso. Estaba mirando, tú que eres profesora de marxismo, de filosofía, estaba mirando aquí un párrafo de 1859, ¿no? Que es de Carlos Marx, y que dice: en la producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas relaciones que corresponden a un determinado estadio evolutivo de las fuerzas productivas materiales, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo eso? Que cuando cambian las tecnologías, cambian la forma de gestión. Ahí no hay nada extraño, ¿no? Eso lo estudiamos todos, ¿no? Y ahora nos pasa que a veces discutimos con un compañero que estudió eso, igual que todos nosotros en el PRE, y sacó 100 en eso, ¿no? Y luego tiene temor de introducir cambios, ¿no? En el contexto económico no puede ser. Si queremos alta tecnología, queremos una gestión económica que corresponda con ese nivel tecnológico. En tu especialidad eso se llama la ley de correspondencia entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. ¿Te acuerdas de eso? Tú impartes clases de eso. Algo me acuerdo de eso. Tú impartes clases de eso. Entonces me aprovecho de todo este pie que me ha dado para relacionarlo con un tema que es tabú en algunos, en aquellos que se aprendieron de memoria las frases de Marx, pero luego no las saben aplicar. Y está la cuestión acerca del socialismo y el mercado. Y el mercado. Y ha sido interesante ver cómo de alguna manera esa es una polémica que se tuvo hace mucho tiempo, que incluso hasta se superó en algunos ámbitos de la bibliografía marxista sobre este caso, pero que hoy está de moda justamente por esas transformaciones que se han ido llevando a cabo en nuestro país. Yo le voy a dejar ahí la pregunta, vamos a hacer una pausa porque ahora vamos a Jatibonico. Vamos a Jatibonico porque en este programa tenemos un gurú que su especialidad es la de burlarse además de esos gurús autoproclamados que lo que tienen como horizonte es el neoliberalismo, pero desde aquí cuadramos la caja en otro sentido. Cuadrando la caja llega a 2 años de emisión, sin desviar su razón, con fundamento y entrega. Cada domingo despliega un tema de actualidad, con profesionalidad, sin censura ni tabú, pero sin ser un gurú dueño de cada verdad. Con estos versos del gurú retomamos la conversación por donde la habíamos dejado, que era en esa polémica sabrosa que hay ahora mismo sobre el socialismo, el mercado, y yo le agrego entonces las empresas de alta tecnología y la economía del conocimiento. Lo retomamos por el mercado. Y la soberanía, porque está relacionado todo al final con lo mismo. Esa es una falsa contradicción, ¿no? El mercado es anterior al socialismo. Es decir, el socialismo, la primera experiencia socialista fue la Revolución de Octubre, y las ideas estas del marxismo son de 1850. El mercado existe desde Egipto. Desde antes del capitalismo, incluso. Desde antes del capitalismo. El mercado es una relación, ¿no? Entre equivalentes, entre seres humanos, intercambio. ¿No? Había mercado en Mesopotamia, en Grecia. La antigua. Entonces, el problema no es que haya mercado o no haya mercado. El problema es que lo que no podemos permitir es que sea el mercado el que mande, en que las decisiones de la estrategia social, de la construcción de un país, ¿no? Sean tomadas por el mercado. Ahí es donde está el problema, ¿no? Por eso nosotros vamos a tener un socialismo con mercado, pero no vamos a tener un socialismo de mercado, ¿no? Eso está buenísimo. Iroel siempre decía que usted hablaba en tweets, significa que hablaba con frases, que había que quedarse ahí un ratico a estudiarlo, y esto me encantó, socialismo con mercado. Con mercado, no socialismo de mercado.
Por cierto, es una reflexión de Rafael Correa, que se lo oí una vez en una intervención, uno de los grandes pensadores de izquierda. Hace poco yo estuve en un debate, que me invitaron a un debate público, y ahí también se tocó el tema del mercado, por eso también aprovecho para traerlo a nuestro espacio. Y yo decía, el problema no es el mercado, la bibliografía marxista tiene claridad sobre eso, el problema es que el mercado capitalista tiene condiciones muy precisas. Y oye, además que la lógica del mercado no puede decidir qué política social tenemos, ¿no? Cómo manejamos la incorporación de la mujer a la vida de la sociedad, cómo controlamos las desigualdades sociales, cómo desplegamos nuestra capacidad de educación, ¿no? Cuánto invertimos en cultura, ¿no? Exacto, qué vamos a poner en el mercado y qué no vamos a poner en el mercado. Eso no lo puede decidir el mercado. Exacto. Esa tiene que ser una decisión, ¿no? Del Estado socialista, soberana, entonces, y por tanto democrática. Porque si no ponemos la decisión en manos del mercado, en manos de quién la ponemos, la ponemos en manos del Estado. No, pero ¿qué cosa es el Estado? ¿No? El Estado es lo que el pueblo eligió. ¿No? El Estado es lo que el pueblo eligió. Nosotros tenemos una constitución que fue votada por el 86% de los cubanos, con voto secreto y directo, ¿no? Y es la que describe el tipo de sociedad que queremos construir, ¿no? Y el mercado no puede mandar en eso. Tenemos que utilizar el mercado. El mercado no es el problema en sí mismo, ¿no? Tú puedes tener un martillo y tú puedes utilizar un martillo para construir una casa. Y tú puedes utilizar un martillo para romperle la cabeza a alguien. Y es el mismo martillo. Y la culpa no la tiene el martillo. Es decir, la culpa la tiene el que lo dirige, la mano, el que decide cómo se usa. Quiere decir que esa contradicción es una falsa contradicción y no podemos dejar que nos mareen con esa contradicción. Sí, porque de fondo hay otras intenciones. De fondo en esta aparente polémica del mercado creo que están las intenciones ideológicas. Siempre hay otras intenciones. En este mundo tan interconectado. Están las intenciones ideológicas de los que se dicen sin ideología. Uno de los peligros más grandes a que tenemos que enfrentarnos es el peligro de la ingenuidad. Por eso necesitamos mucha educación, mucha cultura, mucho debate, ¿no? Si somos ingenuos nos absorben, ¿no? Porque tienen capacidad de transmisión, de impresión, mucha más de la que tenemos nosotros, ¿no? Tenemos que construir fortaleza de ideas. La gente tiene que entender la esencia de las cosas. Por eso te decía al principio que vamos a llevar la discusión a discutir de las esencias, no de los detalles, ¿no? Porque luego te pueden decir tal regulación que sacó el Ministerio de Economía está mal hecha por tal cosa, tal decisión sobre los precios en el banco, tal, y puede ser verdad, ¿no? Pero esa no es la esencia del problema. Si la esencia es que esas polémicas no nos pueden llevar a nosotros dar como solución, ¿no? Las privatizaciones, la desregulación, ¿no? El mercado mandando en la vida de las personas, ¿no? Ahí no podemos dejar que nos arrastren. Y esa es la importancia y el valor que tienen los programas como estos, porque además eso forma parte de la soberanía nacional. Tú me hablabas de la soberanía. Y de nuevo voy a acudir a Fidel, ¿no? Porque hay un discurso de Fidel del año 91, después te digo por qué es importante esa fecha, donde Fidel hablaba de la soberanía nacional. Y él decía, lo voy a decir textualmente porque es una frase muy importante, la independencia no es una bandera, no es un himno, no es un escudo, no es cuestión de símbolos. La independencia depende del desarrollo, de la tecnología, depende de la ciencia en el mundo de hoy. Es decir, esa es la visión que tenía el comandante en jefe sobre el papel de la ciencia, la técnica, ¿no? En la defensa de la soberanía nacional. Y te decía que en momentos importantes, pues eso lo dijo en 1991, fue el año en que desapareció la Unión Soviética, ¿no? Y el año en el cual, ante esa implosión de lo que era el campo socialista europeo, bueno, entonces vino el oportunismo de nuestros enemigos a decir, bueno, aquí vamos a aprovechar eso para acabar con la Revolución Cubana, que no es acabar con la Revolución Cubana, es acabar con Cuba. Eso también hay que tenerlo claro. Es decir, la hostilidad económica de los Estados Unidos contra Cuba no tiene que ver con el socialismo, ¿no? Tiene que ver, es una hostilidad contra la existencia de la nación cubana. Y es una hostilidad que tiene 200 años. Entonces tampoco tiene que ver con la revolución de 59. Yo diría que no solo, tiene que ver con eso, pero no solamente con, tiene que ver con la autonomía de Cuba, de pararse enfrente de un vecino tan poderoso y decir, no, yo voy a ser independiente. Pero la raíz del tema, ¿no? Es que la soberanía no es que la necesitemos para tener un himno, una bandera, un escudo, es que nosotros necesitamos la soberanía para construir justicia,
Si no tenemos soberanía, no podemos construir justicia, ¿no? Eso también lo dijo Martí en un comentario que le hizo a Baliño, que le dijo, la revolución no es lo que vamos a hacer en la Manigua, la revolución es la que vamos a hacer en la República. Es decir, que conquistar la independencia era el camino, el instrumento para construir una sociedad basada en la dignidad, en la justicia social. Entonces nosotros tenemos que entender muy bien que este tipo de acceso a la tecnología, a la ciencia y a la técnica forma parte de la defensa de la soberanía nacional. Y por eso un principio que es el antiimperialismo es vital en esta defensa de la soberanía y de las conquistas que desde el 59 sobre todo se han puntualizado en el pueblo cubano. Y por eso, hacia los minutos finales de nuestro programa, ¿qué nos queda? Nos quedan muchas cosas, porque eso es una pregunta, ¿verdad? ¿Qué nos queda por hacer? ¿Qué caminos recorrer? Pero en ese conjunto amplio de cosas que nos faltan todavía por abordar, quiero hacer énfasis en los jóvenes. Porque si estamos hablando de ciencia, si estamos hablando de empresas de alta tecnología, de soberanía, de antiimperialismo, bueno, pues, ¿qué nos queda por hacer? ¿Qué nos queda por hacer? Y sobre todo, ¿qué papel deben tener los jóvenes en esto que todavía tenemos que recorrer? Bueno, esa es una excelente pregunta para cerrar este debate, porque nosotros tenemos grandes retos por delante. Nosotros tenemos grandes retos por delante porque la soberanía conquistada y la cohesión social conquistada, ¿no? Nos permite construir cosas, ¿no? Pero ahora tenemos que construirlas, es decir, porque no se hacen solas, es decir, no se hacen espontáneamente. Nadie las va a hacer por Sí, nosotros. No, nadie las va a hacer por nosotros. Cuando tú dices transitar una economía basada en el conocimiento, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tenemos que tener un componente mayor de productos de alta tecnología en el Producto Interno Bruto cubano. Todavía el que tenemos es bajo, ¿no? Tenemos que tener un componente mayor de productos y servicios de alta tecnología en la canasta exportadora del país. Todavía el que tenemos es bajo. Necesitamos más inversión en ciencia, tecnología e innovación. Tenemos que aumentar todavía más la cantidad de profesionales y de personas haciendo ciencia y tecnología en la población económicamente activa. Es alta, en este momento es alta, pero tenemos que incrementarla más. Necesitamos más empresas, ¿no? El tejido empresarial cubano todavía es un tejido empresarial de baja densidad, empresa por millón de habitantes. Es decir, tenemos que aumentar esa densidad del tejido empresarial con empresas de alta tecnología, con empresas innovadoras, con MIPYMES estatales innovadoras y exportadoras, ¿no? Y yo llamo la atención sobre este tema porque las MIPYMES estatales se nos han rezagado. Por supuesto, hace poco salían las estadísticas y se han quedado en 200 y tantos. Eso es entendible porque la alta tecnología lleva un esfuerzo y normalmente la vía espontánea, ¿no? Son las MIPYMES no estatales. Pero fíjate, de nuevo vamos a simplificar, de todo, como aquí después la gente escribe comentarios, el que quiere escribir un comentario de que estoy simplificando, sí, tiene razón, estoy simplificando. Pero los científicos siempre tenemos que decir, y si no, la directora nos cuenta, porque igual nos quedan 3 minutos nada más. Siempre tenemos que simplificar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una empresa estatal, ¿no? y una empresa privada? La diferencia es quién se apropia del excedente, ¿no? Todas las empresas del mundo, de cualquier cosa y de cualquier país, gastan dinero, hacen un proceso de producción y servicios para recuperar más dinero. Es decir, hay un excedente. Ahora el problema es quién es el dueño del excedente. Es decir, en el sector público, en la empresa estatal, ¿no? El dueño del excedente es el público, es el Estado, somos todos, ¿no? En el sector privado contribuye porque paga impuestos, pero después de impuestos el excedente es del privado. Y también cómo se dan esas relaciones de producción y también qué hace ese privado con ese excedente. Fíjate que si tú ves de distancias de la cosa cotidiana y ves en perspectiva la historia de la humanidad, la historia de la humanidad es un proceso continuo, ¿no? de darle más carácter social a la producción y a la distribución de la riqueza. Bueno, la sociedad esclavista era dueño hasta de las personas, ¿no? que estaban ahí. Y paso a paso, conquista tras conquista, empezamos a hablar de justicia distributiva, ¿no? Por eso nosotros no podemos dar un paso atrás en la justicia distributiva, aunque nos enrede un poco las complejidades de la administración de la economía. Y nos queda un minuto. Y en ese minuto tienen que abordar a los jóvenes, ¿no? Tengo que abordar a los jóvenes y cerrar de nuevo con otra idea que es de Fidel, que tiene que ver con esto de los jóvenes.
nosotros necesitamos los empresarios que tienen que hacer eso. Cuando hablamos de los empresarios, para la generación mía decir empresario era casi una mala palabra, ¿no? Los empresarios son meroricos, ¿no? Capitalistas, ¿no? Pero necesitamos más empresas socialistas, más empresas que construyan las riquezas del pueblo. Y eso tiene un empresario, ¿no? Un empresario del socialismo. Que la dirige, que la sabe manejar. Que y esos empresarios del socialismo, ¿no? Tienen que salir de los jóvenes. Siempre ha sido así. Cuando apostábamos los primeros años de la revolución a que la fuente fundamental de inversión era la zafra azucarera, ¿no? Hicimos la columna juvenil del Centenario, ¿no? Y miles de jóvenes marcharon al campo. Cuando nos planteamos el objetivo de potencia médica, hicimos el contingente Carlos J. Finlay, o varios, porque eran varios, ¿no? Y miles de jóvenes se incorporaron ahí. Es decir, en las tareas medulares siempre los jóvenes han sido el elemento protagónico. En esta tarea del tránsito de la economía del conocimiento tienen que hacerlo también. Y además, y esta sí es la última idea, ¿no? Hay que hacerlo apurado. No tenemos todo el tiempo del mundo. Aquí no hay espacio para actitudes conservadoras. Aquí no hay espacio para titubeo. A esta tarea de la empresa de alta tecnología hay que entrarle con toda fuerza y con toda prisa. Y termino entonces con otra frase de Fidel que a mí me gusta mucho, que es de los años 60, que Fidel hablaba de él, de sí mismo, y él decía: yo milito en el grupo de los impacientes y milito en el bando de los apurados, de los que siempre presionan para que las cosas se hagan y de los que muchas veces tratan de hacer más de lo que se puede, ¿no? Esa es la enseñanza que tenemos de Fidel, y en la joven generación necesitamos muchos apurados y muchos impacientes, como era el comandante jefe. Y muchos inconformes con lo que no está bien y con lo que hay que mejorar en nuestra sociedad. Yo le doy las gracias a Agustín una vez más por haber acudido a nuestro llamado, por estar aquí siempre como un militante revolucionario, más que como un empresario y más que como un científico. Ahora sí me catalogo. Le doy muchas gracias a usted por todo esto que ha compartido con nosotros. En el transcurso de estos 2 años, muchos han sido los desafíos que se nos han presentado. Agradecemos también a todo el colectivo de Cuadrando la Caja, al que no logré mencionar en su totalidad, pero que insiste en enfrentar esos desafíos, haciendo posible que cada semana volvamos con una nueva emisión, a pesar de los pesares, conociendo la importancia de analizar y polemizar hoy sobre la economía en función del pueblo cubano. A todos, muchas gracias. Y a usted, como siempre le digo, recuerde que para cuadrar la caja no basta con describir e interpretar nuestra realidad, sino que juntos debemos participar para transformarla. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Dice mi coro que Timbirichi, óyelo bien.